En este momento voy a hacer contacto con la maestra Pía Taracena. Ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, a quien le doy las gracias. Maestra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días, Atalo. Qué gusto estar con tu auditorio. Muchas gracias. Hablaba con Arturo Páramo, nuestro compañero reportero, hace un momento de que el presidente López Obrador asegura que no hay espías rusos en México y que pues cualquier extranjero es bienvenido y no se le va a cuestionar. ¿Qué hay? ¿Qué se sabe en la actualidad o por la historia, no? También platicábamos con la gente de Instagram y nos decían que siempre ha habido ese, no sabemos si llamarle mito, de que hay espías rusos en México. ¿Hay o no hay? ¿Qué se sabe y cuál sería su misión? Adelante, por favor, maestra. Bueno, ¿qué se sabe? Pues no es muy claro porque al ser espías pues son secretos, ¿no? Pero la verdad es que espías siempre hay en todos los países de todos los países. ¿Por qué? Porque el espía es el primer eslabón para toda la cadena del ciclo de la información de inteligencia y es el que recaba la información en el campo para que luego los analistas de los servicios secretos la procesen y se pueda tener una información, digamos, confiable, entre comillas, para la toma de decisiones de los presidentes o de los primeros ministros, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un tema delicado porque es muy difícil saber. Muchas veces están trabajando, obviamente, en las embajadas. Aquí el tema que es muy interesante es cómo lo utiliza Estados Unidos para presionar a México en un contexto y sobre todo pues después de esta reunión de la integración de la Comisión de Amistad entre México y Rusia, ¿no? Yo creo que más allá de saber realmente cuántos hay y para qué, porque obviamente pues sí, es un servicio de información de inteligencia que sí, como veíamos también ejemplos en la Guerra Fría, pues sí se utiliza, por ejemplo, en el caso de la embajada rusa, y hay libros al respecto, de esta competencia entre agentes americanos y agentes o espías rusos, primero por el control de la hegemonía del continente, pero también para ver los pasos unos de otros, ¿no? Entonces, yo aquí pues veo como estas diversas cuestiones, como decía, por una parte una más de la presión de Estados Unidos, que la verdad sí es sorprendente porque es un lenguaje otra vez como de Guerra Fría, en un contexto además en la guerra con Ucrania, en donde el ministro Lavrov también habló, y eso lo repite el embajador ruso en la comisión, que ni Argentina, ni Brasil, ni China, ni India están dispuestos a vivir en un mundo comandado por el sheriff americano. Entonces, creo que ahí el juego está mucho más amplio que saber cuántos espías hay en México, porque eso es rusos o del país que sea, eso es un poco más complicado, Talo. Así es. ¿Qué puede, maestra, qué puede lograr Estados Unidos con esta presión, digamos, dejando a México como un país que recibe a espías y que apoya a Rusia? ¿Puede haber algún viraje de apoyo ahora hacia Ucrania después de estas declaraciones del Comando Norte? Lo que pasa es que un país no recibe espías. Los espías están integrados porque vienen como parte de las funciones, por ejemplo, de la diplomacia. Entonces, ahí depende de la estructura de cada país, cómo los manden. No es que haya una lista de control. El país que, por ejemplo, México no tiene una lista de cuántos espías tiene cada país, porque para el caso todos los países tienen. A veces los diplomáticos tienen esa también doble función en términos de que son recabadores de información de inteligencia, ¿no? Ahora, aquí también esto se complica porque realmente que llama la atención la declaración porque hay algo muy interesante que ha evolucionado con la tecnología en estas épocas de la globalización, y es que el espía a nivel de campo, digamos, ya no era muy usado porque ahora tenemos tecnologías de todos tipos para espiar a los otros, ¿no? Incluso los privados es muy fácil que la adquieran y lo tengan. Pero bueno, es una información que suelta el comandante
el de la seguridad de Estados Unidos para la región norte, y yo lo veo más así como esa presión sobre México de indicar que hay una cercanía muy fuerte del gobierno actual con el gobierno ruso, dado estas declaraciones y esta posición, sobre todo no tanto de México, por ejemplo, en el ámbito multilateral, sino de el presidente, que nunca ha condenado con esas palabras la invasión rusa a Ucrania, o con esta comisión de amistad. Esto es muy importante porque finalmente si Rusia está jugando que la zona vital de influencia para ellos es Ucrania, pues para Estados Unidos su zona de influencia, digamos, histórica, pues ha sido América Latina, y sobre todo México ahí es una pieza muy importante, ¿no? Y eso lo tenemos que juntar también con otro tipo de presiones, como también la secretaria Tai, que también ya está hablando muy fuerte, que están muy preocupados por el sector energético. Entonces, todos aquellos puntos en donde Estados Unidos hasta ahorita había de alguna manera sido paciente con México para sus intereses, al parecer, después de este acercamiento, entre comillas, con Rusia, pues van a apretar las tuercas y van a venir más presiones para que México realmente se posicione hacia los intereses de Estados Unidos. Así es, maestra. Pues ya casi por último, y agradecerle esta entrevista, yo me pongo a pensar, y usted lo ha dicho también muy claramente, obviamente es difícil, como es una actividad discreta, pues difícilmente nos podemos dar cuenta o conocer más a fondo, ¿no? Pero ¿representa un peligro que un espía se mueva con cierta libertad en una sociedad ajena a la suya? Pues en tanto que no haga una acción de una operación encubierta violenta, pues no, hay espías todo el tiempo pululando por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí sí pues son varias cosas, cómo van a usar esa información, cómo la van a soltar. Obviamente, pues esta información de que hay espías rusos en México la tienen desde toda la vida del siglo XX, y sobre todo en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, lo que es importante de la información de inteligencia es cómo lo usas y para qué lo usas. Eso es lo más importante. Entonces, yo no me preocuparía porque los espías rusos vayan a hacer algo malo, porque no es así. Finalmente, también, insisto, hay espías cubanos, hay espías norteamericanos, hay espías de todos los países, porque es parte de la carpeta de información. Entonces, creo que hay que sí separar de lo que ya pueden ser entonces otras acciones, como las acciones encubiertas, que muchas veces se deciden por esa información de inteligencia. La información de inteligencia tiene como principal objetivo prevenir los conflictos, se supone, ¿no? Pero claro que la historia del siglo XX está plagada de ejemplos, se puede utilizar también para los intereses hegemónicos de alguna potencia. Entonces sí, aquí llama muchísimo la atención por qué se está dando otra vez esta dinámica como de Guerra Fría en un contexto de post-Guerra Fría, que es el que estamos viviendo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, y que Estados Unidos suelta esta información para presionar a México, pero no tanto es el mensaje también a México, sino también a Rusia, ¿no? Es decir, yo te estoy vigilando que en el país latinoamericano más importante y cercano a mí geográficamente, pues tú tienes acciones de inteligencia que sí pueden provocar algo hacia Estados Unidos, no tanto hacia México, ¿no? En fin, es muy interesante, la verdad, pero desgraciadamente, pues sí, son operaciones secretas, y tener información de eso se necesita a su vez un espía que nos diga qué es lo que realmente hacen los espías rusos aquí. Perfecto. ¿No? Muchas gracias por la aclaración, por platicar con nosotros, con el público de Imagen Radio. Le mando un abrazo, maestra, y gracias por estar con nosotros, maestra Pía Taracena, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchísimas gracias, Atalo, a sus órdenes. Buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. luego.